Este pasaje se ha usado comúnmente para hablar de la necesidad de misioneros. Desde hace muchos años he escuchado en diferentes ocasiones cómo este pasaje se usa para hablar de la gran necesidad que hay de obreros, de misioneros. Se ha enseñado que debemos de sentir compasión por los perdidos, y esa es definitivamente una de las aplicaciones que tiene este pasaje. Pero creo, después de estudiarlo, que la verdad central del pasaje es bastante más profunda que lo antes mencionado. Y es mi deseo que podamos acercarnos a este pasaje en su debido contexto y que podamos ver a Jesús como el pastor compasivo y la necesidad de líderes piadosos que guíen a las personas al buen pastor, a Jesús, el pastor compasivo. Acompáñenme por favor a Mateo 9, 35 al 38. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. En el versículo 35 podemos ver un resumen del ministerio de Jesús. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Vemos que Jesús no tenía un lugar físico donde la gente venía a escucharlo, no tenía una academia como los griegos donde él se sentaba y las personas venían a él cada día. Él recorría todas las ciudades y todos los pueblos e iba a diferentes lugares enseñando, proclamando y sanando. Y es aquí donde encontramos este resumen del ministerio de Jesús. Enseñaba, proclamaba y sanaba. Y más temprano en su ministerio, en el capítulo 4 de Mateo, encontramos un versículo muy similar, donde también nos da este resumen del ministerio de Jesús. Mateo 4:23 dice: y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Muy similar a lo que encontramos en el versículo 35. Y este versículo que encontramos en el capítulo 4 está justamente antes de que comience, por así decirlo, el ministerio de Jesús. Y vamos a ver tanto la enseñanza, la proclamación o predicación del evangelio, como las sanidades milagrosas. Entonces tenemos a este versículo, 4:23, y luego comienza todo el ministerio de Jesús de enseñanza, predicación y sanidades. Entonces, cuando nos acercamos a los próximos capítulos, capítulos 5, 6 y 7, encontramos lo que conocemos como el Sermón del Monte, el famoso, conocido Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte podemos encontrar las enseñanzas de Jesús. Jesús enseñó sobre las bienaventuranzas, enseñó sobre la ley, enseñó sobre la ira, enseñó sobre el adulterio, enseñó sobre el divorcio, los juramentos, enseñó sobre el amor a los enemigos. Jesús enseñó sobre limosnas, sobre la tentación, sobre el ayuno, enseñó sobre las riquezas, sobre la ansiedad, sobre juzgar, y nos enseñó a orar. Y fue Jesús quien nos enseñó a llamar a nuestro Dios Padre Nuestro. Nos enseñó que el camino es angosto y que no basta con profesar Señor, Señor. Jesús nos enseñó que nuestra fe se conocerá por nuestros frutos. Y esto es solo un resumen de las enseñanzas que podemos encontrar en estos 3 capítulos. R.C. Sproul dijo: la prioridad de Jesús era predicar y enseñar. Y creo que todos podemos estar de acuerdo en esto que dice Sproul. ¿Cuál debe ser la prioridad de la iglesia como seguidores de Jesús? Predicar y enseñar. ¿Cuál debe ser la prioridad de un ministerio o una actividad dentro de la iglesia? Predicar y enseñar. ¿Cuál debe ser la prioridad de un misionero o un pastor?
predicar y enseñar. Luego también vemos a Jesús sanando, otra parte importante de su ministerio. Los judíos, nos dice Pablo en Corinto, que ellos pedían señales. Un mensajero de parte de Dios tenía que probar que Dios estaba con él y por lo tanto era un mensajero de Dios y su mensaje era verdadero. Entonces, por eso Dios respaldó a Jesucristo con prodigios y milagros. En los capítulos 8 y 9 vemos a Jesús limpiar a un leproso, curar a los enfermos, expulsar a los demonios, perdonar pecados, calmar los vientos y los mares, dar vista a los ciegos, hacer hablar a los mudos. Vemos a Jesús sanar un paralítico. Entonces podemos apreciar cómo las enseñanzas de Jesús siempre fueron acompañadas de portentos milagrosos. Su palabra y sus obras siempre fueron de la mano, glorificando a Dios. Pero después de todas estas enseñanzas y de todos estos milagros, y estoy diciendo capítulos 4, 5, 6, 7, 8, 9, después de todo lo que vemos que Jesús enseñó y después de que vemos todo lo que Jesús hizo, desde sanar enfermedades, expulsar demonios y perdonar pecados, después de que vemos todas sus actitudes, después de que vemos toda su vida, después de que vemos todo lo que él hizo a favor del pueblo, Mateo dice sobre Jesús en el versículo 36, Mateo 9, 36. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Y aquí podemos ver y apreciar la compasión de Jesús. Jesús, el pastor compasivo. Jesús sintió compasión por las personas. Y esta frase describe hermosamente el corazón de Dios por las personas. Nos enseña un aspecto muy importante de la motivación de Jesús detrás de su misión. Cuando vio las multitudes, fue movido a compasión. Indefectiblemente, cuando leía y estudiaba esto, me hizo recordar Efesios 2, que es un pasaje que me gusta mucho, porque está el Evangelio claramente ahí y podemos ver la obra de Cristo, la obra redentora, nuestra necesidad de salvación. Me gustaría que me acompañen, vamos a ver solo unos versículos, para que podamos ver la compasión como motivación central del Evangelio, como motivación de Dios para salvar a pecadores como nosotros. Efesios 2, 1 al 5. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. ¿Pueden apreciar la motivación central de Dios? La esencia del Evangelio es que Dios fue movido a compasión para salvarnos. Dios no nos salvó porque vio algo bueno en nosotros. Dios no nos salvó porque vio que íbamos a creer en Él o porque nos iba a usar. No es eso lo que nos enseña la palabra de Dios. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo a Satanás, dándole la espalda a Dios, Dios fue rico en misericordia para con nosotros.
¿Qué sería de nosotros si Dios no fuera compasivo? ¿Qué hubiera sido de nosotros si Dios no nos hubiera mostrado compasión? Ahora, volviendo a nuestro pasaje central, Mateo 9, se nos dice que Jesús, al ver las multitudes, sintió compasión de ellas. ¿Qué significa que Jesús sintió compasión por las multitudes que estaban como ovejas sin pastor? La palabra griega se podría traducir como su corazón salió fuera. Eso es lo que literalmente apunta a la palabra. Su corazón salió fuera. Cuando vio las multitudes, su corazón se salió con ellas. No solo sintió lástima por las personas, su corazón se partió por las personas. En griego, sentir que las entrañas anhelan. Sentir que las entrañas anhelan. Un comentarista bíblico, Barclay, comenta: la palabra que es usada para compasión es la palabra más fuerte para lástima en el idioma griego. Describe la compasión que mueve a un hombre que desde lo más profundo de su ser. Y es ahí donde quizás arroja un poco de luz a pasajes que encontramos aún en el Antiguo Testamento. Lamentaciones 3, 22, 23 dice: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Salmo 103, 13 dice: tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Gracias a Dios que Él fue movido a compasión para salvarnos. ¿Qué es lo que Jesús vio que lo movilizó tanto? ¿Qué fue lo que Jesús vio en las personas que hizo que su corazón se saliera? Que desde lo más profundo de su ser, desde sus entrañas, anhele el bien de estas personas. ¿Qué fue lo que partió su corazón? Estamos hablando de verdadero amor. Vemos la compasión de Jesús cuando las personas están enfermas, en diferentes pasajes. Vemos la compasión de Jesús cuando las personas tienen hambre. Vemos la compasión de Jesús por las personas que necesitan perdón. Pero el versículo 36 de Mateo 9 nos dice que viendo a las multitudes sintió compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Él vio algo puntual en las personas, en la multitud, que hizo que su corazón se saliera tras las personas. Estaban como ovejas sin pastor. Y en la versión Nueva Biblia de las Américas dice angustiadas y abatidas. Ovejas sin pastor. En el Antiguo Testamento era una imagen para expresar la falta de un buen rey que los guíe y los proteja. Y también para expresar la falta de un liderazgo piadoso que los guíe, los proteja y los alimente espiritualmente. Pastores se refiere a hombres que amen al Señor y al pueblo del Señor y guíen al pueblo al Señor. Los falsos pastores guían a las personas hacia sí mismos y no hacia Jesús, el pastor compasivo. Entonces Jesús vio que las multitudes estaban como ovejas sin pastor. Cualquier judío de la época que le hubiera escuchado, quizás muchos pasajes del Antiguo Testamento hubieran venido a su mente, porque era una expresión conocida, una actividad muy conocida para ellos, como el pastorado de ovejas, que ilustraba muy bien lo que sentía Jesús en ese momento. Las personas estaban siendo hostigadas, acosadas, molestadas, echadas, arrojadas, dispersadas. Y Jesús no estaba hablando de un hostigamiento político, no estaba quejándose por el Imperio Romano. Jesús no estaba hablando de los altos impuestos que el pueblo tenía que pagar a Roma. Jesús estaba hablando de la falta de liderazgo espiritual de los líderes religiosos de la época.
Jeremías 56 dice: mi pueblo ha venido a ser como ovejas perdidas, sus pastores las han descarriado, haciéndolas vagar por los montes. Han andado de monte en collado y han olvidado su lugar de descanso. Entonces, ¿cuál es la condición de las multitudes que Jesús veía como ovejas sin pastor? De vuelta, las palabras que usa Mateo en griego, esculo y ripto, significan hostigar, acosar, molestar, echar, arrojar, derribar, dispersar. Jesús vio que su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo que él amaba, estaba sufriendo hostigamiento y que estaba desamparado. Y no se estaba refiriendo a los romanos, se estaba refiriendo a los líderes del pueblo, los líderes religiosos. Y quizás esta también es o ha sido tu situación. Como pastores conocemos la situación de algunos de ustedes, el trasfondo de ustedes, y lamentablemente no es algo raro, conocemos muchas historias de diferentes personas que nos han contactado, que han pasado por acá. Quizás fuiste parte de una iglesia cuyos pastores te esquilaron económicamente. Quizás fuiste parte de una congregación que te explotaron emocionalmente. Quizás llegaste a este lugar hambriento de un alimento sólido. Quizás lobos disfrazados de ovejas te lastimaron. Quizás te dieron legalismo en lugar de guiarte a los verdes pastos de la gracia de Dios, donde solo se puede encontrar descanso. Ezequiel 34, del 11 al 12 dice: porque así dice el Señor Dios, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas, como un pastor vela por su rebaño, el día que está en medio de sus ovejas dispersas. Así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron dispersas un día nublado y sombrío. Dios conoce tu situación, conoce a aquellos que te lastimaron, conoce tu corazón y Él va a hacer justicia. Entonces podemos descansar en Él. Él prometió que Él va a venir a buscar a las ovejas. Los pastores terrenales quizás te dispersaron, quizás te lastimaron, pero hace siglos atrás, en el Antiguo Testamento, Él dijo: voy a venir a buscar a mis ovejas. Y en el Nuevo Testamento encontramos a Dios hecho hombre, y uno de sus títulos es el buen pastor. Jesús vino a buscar a sus ovejas. Vemos que Jesús tiene compasión cuando la gente anda sin pastor. A Jesús le duelen las entrañas cuando ve las condiciones de estas personas. Jesús conoce la angustia y el abatimiento de cada uno de sus ovejas. El corazón compasivo de Jesús se asemeja al corazón de un pastor que cuida su rebaño, que se preocupa por sus ovejas, que las protege, que las alimenta, que las guía, que las cuida. A Jesús se le sale el corazón cuando las personas no tienen quien los guíe, no tienen quien los cuide, no tienen quien los instruya. Un pastor llamado Jacob Whittaker dijo: como creyentes reformados, a menudo nos gusta reconocer y gritar desde las cimas de las montañas que la principal razón por la cual Dios hace algo es, en última instancia, para su propia gloria. Y eso es ciertamente verdad. Pero también debemos reconocer que Dios está motivado por un profundo amor por su gente, habiéndonos predestinado en amor, que fue lo que movió a Dios a salvarnos, su amor. En Efesios 2 leíamos su compasión. Jesús hablaba de los que debían de ser pastores del pueblo de Israel, los líderes religiosos, los escribas, los maestros de la ley. El papel de un pastor es cuidar, alimentar, proteger a sus ovejas. Pero no era así como los líderes de la época estaban tratando al pueblo de Israel. Y lamentablemente no es así como muchos líderes religiosos están tratando al pueblo de Dios hoy en día, en muchísimas congregaciones, en muchísimos lugares. En el capítulo 9, después de todos estos capítulos que vimos que él estaba enseñando y enseñó
sobre prácticamente todo, después de sanar enfermedades, personas que habían aún nacido con esa condición, después de perdonar pecados, después de mostrar misericordia, en el capítulo 9 encontramos a Jesús enfrentando muchas acusaciones de parte de los fariseos. Si alguna vez te acusaron falsamente de algo, por favor no te vayas a quejar. Porque a Jesucristo, Dios hecho hombre, lo acusaron de cosas peores de las que quizás nos van a acusar a nosotros. Entonces pongamos la vida en perspectiva. Nosotros seguimos a Jesús, quien murió, quien pasó vergüenza, quien fue acusado falsamente, quienes maltrataron, traicionaron y abandonaron. ¿Por qué vamos a esperar nosotros un trato diferente? En el capítulo 9 encontramos en el versículo 3, fue acusado de blasfemia. Jesús, acusado de blasfemia. Versículo 11, fue acusado de baja moral. Jesús, el santo de Dios. En el versículo 14 fue acusado de impiedad. En el versículo 34 fue acusado de usar el poder del diablo para hacer milagros. E inmediatamente, después de esta confrontación, inmediatamente al final de este capítulo, donde lo acusan una y otra vez de las cosas más inimaginables, encontramos los versículos 35 y 36. Miren este hermoso contexto. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Los líderes religiosos no solo no pastoreaban al pueblo de Dios, ellos no permitían que conocieran a Jesús, el pastor compasivo, el buen pastor. Y esa es una de las características de los falsos pastores, de los falsos maestros, de los malos líderes religiosos. No solo que no alimentan, no guían, que se llevan la honra, la gloria, es que no permiten que las personas vean al verdadero pastor, al buen pastor, al pastor de pastores. Jeremías 23, 1, 2 dice: ¡ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados!, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo: ustedes han dispersado mis ovejas y las han ahuyentado, y no se han ocupado de ellas. Por eso yo me encargaré de ustedes, por la maldad de sus obras, declara el Señor. Dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Jesús nos dice que los escribas y los fariseos de la época impusieron pesadas cargas a la gente. Mateo 23, del 1 al 7. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues agrandan sus filacterías y alargan los adornos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Las palabras más duras de Jesús se dirigen casi exclusivamente a los líderes religiosos de la época. La mayoría de las palabras duras no fueron para las simples personas del pueblo. La mayoría fueron casi exclusivamente para los líderes religiosos. Si seguimos unos versículos más adelante, los versículos del 13 al 15, continúa Jesús diciendo: pero ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando.
¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que devoran las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones! Por eso recibirán mayor condenación. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes! Y acá vemos, hablándole a los líderes religiosos, ¿por qué? Lo vimos antes en el capítulo 9, porque a él se le salía el corazón por las personas. A él no le daban lo mismo que le pusieran cargas a las personas. A él no le daba lo mismo que las personas no pudieran acercarse a él, que no pudieran encontrar la vida eterna, que no pudieran tener esperanza. No le daba lo mismo. Entonces ahora dice, ¡ay de ustedes! Y les dice, hipócritas. ¡Ay de ustedes! Y se hacen un convertido y después lo hacen 2 veces hijo del infierno. Palabras muy duras de Jesús. Pero podemos ver el amor de Jesús, el amor por la verdad, el amor por las personas, el amor por el Evangelio, el amor por la justicia. Los pastores de Israel habían abandonado su trabajo. Por eso las ovejas estaban sin pastor. Los líderes religiosos de la época no tenían interés en proteger, alimentar y atender al pueblo de Dios. Pusieron pesadas cargas sobre el pueblo para que pudieran ellos golpearse el pecho con orgullo. Los líderes religiosos cerraron el reino de los cielos para las personas. No entraban ellos, pero tampoco dejaban entrar. ¿No es esto lo que hacen muchos de los líderes religiosos hoy en día? Esto es lo que alimentó la furia de Cristo hacia los escribas y fariseos. Y esto es lo que despertó su compasión por las personas, porque andaban como ovejas sin pastor. En todo el capítulo 9 vamos a ver un énfasis en la confrontación de Jesús con los fariseos. Jesús confrontando con los líderes religiosos. Los fariseos no quieren que la gente siga a Jesús. Hay un contraste muy marcado entre la actitud de Jesús y la actitud de los fariseos. Los fariseos querían separarse de la multitud, a menos que ellos fueran el centro de atención. Entonces ahí sí podían estar con muchas personas, si todos los estaban mirando, los estaban aplaudiendo, los estaban llamando rabí. De otra forma, no querían juntarse con la chusma, como diría el Chavo. Ellos no amaban a las personas. Ellos solo querían usar a las personas, porque los fariseos no tenían compasión. Jesús, el pastor compasivo, lo vemos pidiendo que seamos compasivos. Mateo 9, versículos del 10 al 13. Y estando él sentado a la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír Jesús esto, dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús, el pastor compasivo, nos pide que seamos compasivos, porque Él quiere misericordia, no sacrificio. Jesús, el pastor compasivo, practicó la compasión, lo podemos ver en los versículos del 27 al 30, Mateo 9, 27 al 30. Al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritando, ¡Hijo de David, ten misericordia de nosotros! Después de entrar en la casa, se acercaron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos, diciéndose, hágase en ustedes según su fe. Y les abrieron los ojos. Y es ahí cuando llegamos al versículo 36, Mateo 9, 36, y vemos a Jesús no solo pidiendo compasión, no solo practicando la compasión, sino sintiendo la más profunda de las compasiones, la compasión de Dios. Y viendo las multitudes tuvo
compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. John Trapp comenta, esto molestó a nuestro Salvador más que la esclavitud corporal de ellos a los romanos, lo cual era bastante doloroso. Pero a Jesús le molestó más el agobio espiritual que el agobio de un imperio enemigo. Jesús es el pastor compasivo. Jesús conoce tu corazón. Y Jesús sabe. A Jesús no se le escapan las circunstancias. Nosotros podemos confiar en Él. Nosotros debemos de ir a Él. Nosotros no estamos abandonados. No estamos dispersados. Nosotros somos parte del pueblo de Dios. Todos aquellos que hemos creído en el Evangelio. Somos ovejas y somos más. Somos hijos de Dios. Mateo 9, 37, 38. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. La cosecha o mies es mucho más que simplemente hablar del campo misionero, aunque sí puede ser una aplicación válida. Normalmente era una ilustración negativa que tiene que ver con el juicio de Dios. Pero Jesús usa esta metáfora para hablar de sus escogidos. Se refiere a todos aquellos que iban a llegar a ser parte del pueblo de Dios. Y dice que es una cosecha muy grande. Y le pide a sus discípulos que le pidan al Señor, al dueño de esta cosecha, que envíe más obreros. El versículo 38 es una respuesta a los fariseos que no guiaban a las multitudes al Mesías. Charles Spurgeon dijo, ahora el griego es mucho más forzado. Es que los empuje hacia adelante y los arroje afuera. Es la misma palabra que se usa para la expulsión de un demonio de un hombre poseído. Se necesita, comenta Spurgeon, un gran poder para sacar a un demonio. Se necesitará el mismo poder de Dios para enviar a un ministro a su obra. Luego Spurgeon hace otro comentario. Él no dijo, la mies es verdaderamente mucha y los obreros poco. Pero eso no importa. Dios puede bendecir a los pocos y hacerlos cumplir como si fueran mucho. Spurgeon continúa diciendo, él creía en la omnipotencia de su Padre, pero también creía que el Señor trabajaría por medios naturales y que muchos obreros eran requeridos para recoger una mies abundante y por lo tanto nos dijo que rogáramos por ellos. Jesús, el buen pastor y el Señor de la mies, el Señor de la cosecha, quiere que lo ayudemos. Le agradó que fuéramos copartícipes de su obra. Él no nos necesita porque Él es todopoderoso, pero nos hace partícipes de su obra. Y ese es un gran privilegio. Jesús iba por los pueblos predicando, sanando, proclamando, pero pidió más obreros para la cosecha. Y esto se da exactamente antes de que Jesús enviara a los 70 en el capítulo 10. Y esto es muy interesante, porque estoy convencido de que este pasaje que estamos estudiando es lo que se puede conocer como un pasaje bisagra. ¿Qué es una bisagra? Es un punto de unión o articulación de dos elementos, o un elemento que actúa de intermediario entre otros. Para mí este pasaje es una bisagra entre lo antes mencionado en el capítulo 9, la confrontación con los fariseos, la compasión de Él por las ovejas que andan sin pastor, y el capítulo 10, donde Él envía a sus discípulos a hacer el ministerio. Mateo no solo concluye los capítulos anteriores aquí con los versículos 35 y 38, sino que también nos prepara para lo que está por venir en el capítulo 10. ¿Y qué dice Mateo 10, 1? Por cuestión de tiempo solo nos vamos a enfocar en el primer versículo.
Llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esto será una transición de su vida y ministerio a delegar ese ministerio a sus discípulos. Porque Jesús físicamente no iba a estar siempre con nosotros. Y a nosotros nos conviene que así sea, porque Él, al irse, al ascender, nos deja su Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios con nosotros, Jesús con nosotros, su Espíritu en nosotros. Ellos se convertirían en los agentes para continuar el ministerio de Jesús en la tierra. Después de enseñar a sus discípulos, les dio poder y los comisionó. Y esa cadena no se ha roto hasta el día de hoy. Nosotros compartimos el Evangelio con otras personas, discipulamos a otras personas, entrenamos a otras personas. Y estos otros cristianos van a enseñar a otros. Hay una historia que es obviamente usando nuestra imaginación, no es una historia bíblica, pero que habla de que los ángeles cuando Jesús asciende y llega a los cielos le dicen, ¿y ahora cómo vamos a hacer para que todos en la tierra, todas las personas, por lo largo de toda la historia, sepan de tu sacrificio y lo que hiciste? Y Jesús les dice, y le dejé a 11 hombres, le encargué que le contaran a otros. Y los ángeles, no puede ser. Pero, ¿y si no lo hacen? ¿Y si no les cuentan a otro? ¿Y si algún día esa cadena para? ¿No hay plan B? No hay plan B. Y hoy, 2000 años después, seguimos hablando del buen pastor, del pastor compasivo a otros. Y esos otros van a hablar a otros. ¿Van a haber falsos pastores? ¿Van a haber malos líderes religiosos? Sí. ¿Te van a acusar falsamente? Sí. ¿Va a ser fácil? No. Pero no hay plan B. Porque las personas siguen como ovejas sin pastor. Y nosotros no tenemos más que un buen pastor para compartir con ellos. Entonces el plan sigue. La gente necesita un verdadero pastor. Necesita a Jesús, el pastor compasivo. Y nosotros obviamente debemos de ser compasivos como Jesús. Nosotros debemos de orar por más obreros. Nosotros debemos de guiar a las personas al buen pastor, al pastor compasivo. Porque andan como ovejas sin pastor. Juan 10, del 11 al 15. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Palabras de Jesús. Él no solo vino para ver que la situación estaba mal, Él no solo vino para traer juicio a los malos pastores, a los malos líderes religiosos. Él vino para alimentar, para guiar y para proteger a las ovejas porque Él es el buen pastor. Él vino para ser compasivo, no como los líderes religiosos que solo pensaban en ellos. Y Él vino para dar su vida por las ovejas. Muchas personas están dispersas, pero son del redil, porque el Señor las ha predestinado, el Señor las ha llamado, el Señor las tiene guardadas para sí. Y el Señor Jesús va a estar buscando sus ovejas y va a estar añadiendo esta gran cosecha, esta gran mies. Jesús dio su vida como pago por los pecados de todos aquellos que ponen su fe en Jesús. Y yo quiero animarte esta mañana, que si no has puesto tu fe en Jesucristo, no esperes más para recibir su compasión. Aceptad su sacrificio por tus pecados. Aceptad su compasión y su misericordia. No hay por qué seguir cargando con pesadas cargas. No hay por qué tratar de ganarnos el favor de Dios. Podemos aceptar su misericordia, su gracia, su perdón, su amor y poder tener una relación personal con el buen pastor, el pastor compasivo. Amén. Oremos.